Ok. Profe, todo suyo. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo andan? Esta parte del cómo andan ya la pasamos con la presentación del profesor Wiener, pero yo nunca los saludé a todos así en buenas noches, ¿cómo andan? De hecho, con muchos de ustedes no tuve ninguna interacción directa, creo que con pocos he tenido un contacto bilateral en los exámenes, eh, pero bueno. No he dado clases hasta la fecha. Les tiro algunas así pautas de logística. Vamos a tener una clase hoy sobre Rousseau, vamos a seguir hablando un poco, concatenando con lo que se viene hablando desde el comienzo de esta segunda parte de la materia, este bicho moderno, un poco pivoteando y repicando también con la clase del lunes pasado de Fede Torres. Yo les pido que si ustedes quieren intervenir, directamente se desmutean, me interrumpen y lanzan lo que quieran decir. Si no, manténganse con micrófonos apagados, así mantenemos una cierta prolijidad, digámoslo de alguna manera. Los que quieran hablar por chat, voy a tratar de estar atenta, pero mejor si participan así mediante la oralidad. ¿Dale? Bien, digo, pautas estas para construir una suerte de escena, una escena a la que ya estamos un poco acostumbrados, un poco cansados. Digo, varios meses de construir la escena de clase desde nuestros hogares. No sé qué les pasa a ustedes, pero yo ya estoy harta. Quiero que me tiren un aula ya mismo, que me tiren unas escalinatas, que me tiren un cafecito en sala de profesores. Ya es como que, bueno, me pongo 5 barbijos y me voy tengo una gana de nada. Ahí siempre hacemos el chiste nosotros de, bueno, no sé, lo voy a reformular un poco, pero se extraña hasta la transpiración, ¿no? Esas cosas que pasaban de contactos de cuerpos, de olores, sensaciones, calores, que de repente ahora, bueno, yo lo que estoy viendo son mis lapiceros, mis plantitas, mis libros que tengo acá, pero nada, falta esa química presencial que ya tanto se añora. Esto me quedé pensando antes de arrancar, porque ahora le vamos a dar a la máquina. Estaba pensando el otro día, por una cuestión de curiosidad, ¿hay alguno de ustedes acá que no haya ido nunca a la Facultad de Derecho, o sea, que no haya cursado en Facultad de Derecho? Buena pregunta, me vas a hacer. Sí, yo. Yo nunca fui. O sea, todos ustedes, Sí, era de diseño gráfico, pero no. o sea, todos los que están levantando la mano todavía no pisaron la facultad como alumnos. Como No, esto me deja pasmada, no puedo creer. O sea, son alumnos de Derecho generación pandemial, digámoslo de esa manera. O sea, cuando vayan a la facultad, no sé, van a conocer primero Alto Boliche, es un alto boliche. No, y además, nada, perdón, nosotros somos gigantes, medimos 4 metros, no saben lo que son los profesores, son unas cosas muy no locas. tienen idea, o sea, claro, porque yo estaba hablando recién de escalinatas, cafecito, y ellos no pasaron por esos rituales todavía. Entonces es como que como una cosa medio eleusina de que si no participaste por la experiencia no te reconoces. Bueno, chicos, cuando vuelvan a la facu, ahí va a haber un gesto repetitivo que van a recordar. Bueno, volvamos luego de esta mini charlita distendida. ¿Leyeron Rousseau? Sí. Bueno, Pablo no podía faltar en la respuesta, la primera respuesta a la primera pregunta de la clase. Leyeron Rousseau. Bien, yo les tengo que decir, la verdad es que se los decía la vez pasada, el contrato social es
esto? O sea, si lo comparamos con el Leviatán de Hobbes, con República de Platón, o sea, es un capítulo en términos de extensión del texto. Después, en términos de densidad, ¿no?, de contenido, ahí, bueno, es otro cantar. Pero es un texto muy accesible, está escrito de una manera muy comprensible, no es críptico, no es enigmático. No voy a usar la palabra enigmático, pero quizás ahí algún enigma puede ser que haya. No es un texto que oponga prima facie, esta es una palabra muy jurídica, prima facie, no es que un texto que per se oponga una resistencia de base. Entonces, nada, ¿qué les pasó leyendo el texto? ¿Se coparon? ¿Les pareció interesante? Quiero palpar esas primeras impresiones de la lectura, a ver qué les pasó. Sensaciones Hablo, me físicas. callo. A ver, Pablo, ¿cómo? Si hablo, me callo, porque Federico me manda a callar normalmente. Habla. Ahora podés hablar. Yo le voy a mandar a callar. ¿Viste? Lo que pasa es que yo leí el contrato social, que ya lo había leído hace muchos años, pero ni me acordaba, y después leí lo de Expósito. Leí el Bien. otro, los tres, que el contrato, el otro cortito, que no me acuerdo nunca el nombre, y el Despósito. El Despósito, ese te revienta la cabeza. Te hace la Ok. comparación entre Hobbes y Rousseau. Hay cosas que me quedan muy claras, y después hay cosas demasiado, muy profundas. Cuando empieza con la negación del no, el inorigen, el no origen, pero la Sí. idea fundamental de la diferencia entre uno y otro, y Bueno, cómo son ahora vamos a antagónicos y trabajar un poco. complementarios, Ahora va. vamos a trabajar un poco sobre esa relación podría decirle como de amor-odio, ¿no? Porque en definitiva para Rousseau es de suma utilidad tener a Hobbes como predecesor de alguna manera, como quizás primer referente en esto que llamamos pensamiento político contractualista, porque también lo utiliza mucho como para hacer ese contrapunto, ¿no? Como que le viene bien para construir su teoría política acerca del estado de naturaleza y del Estado, tener a Hobbes como ese contrincante teórico. Y ahí sí, lo que pasa un poco también con el texto Expósito es esto que relevábamos también el lunes, como que a veces está bueno también leer una interpretación de, pero lo que pasa muchas veces con las interpretaciones de es que terminamos como encarajinados en un pensamiento como medio complejo, críptico, que, bueno, más que traernos claridad, quizás nos trae problemas, que, ojo, los problemas no son per se malos, ¿no? Es como que es una pauta más de análisis para poder entrarle a un texto desde una mirada y una perspectiva que puede ser interesante. Digo, no vamos a estudiar en profundidad acá el texto de Expósito, pero sí está bueno que lo hayas leído porque podemos hacer algunas referencias ahora. No, en algunos puntos hace notar un montón de cosas, y como que profundiza y te hace ver cosas que leyendo solo el contrato no las ves, o no te das cuenta desde mi lugar. Pero Expósito hace tanta referencia a tanto autor que habló de Hobbes, que habló de Rousseau, los rusonianos, que al no tener esos conceptos. Sí, quizás en el contrato social no es el lugar en donde Rousseau hace tanto ese No, contrapunto, porque pero por ejemplo en el discurso en el acerca de... discurso habla de Emilio, habla de toda la obra de Rousseau, Sí, Expósito. sí. Entonces En ahí. el discurso ahí sí quizás usa más el contrapunto de Hobbes para construir un poco más la teoría. Pero bueno, ahora sí vamos ya teniendo, bueno, en realidad nadie más dijo nada acerca de sensaciones, impresiones, así que si no sucede en los próximos 3 segundos, doy por cerrada la chance. Bueno, está. Bien. Hablamos de escena hace unos instantes cuando estábamos añorando la escena facultad, la escena escalinata, la escena aula, y de algún modo este contexto es una escena también.
Y me interesa este concepto de escena, que recuérdenme ustedes, porque yo no estuve en la clase del profesor Gonzalo Cento, y no sé si este cuatrimestre trajo la idea de escena a la clase. Habló de escena, ¿no? ¿Lo mencionó? ¿Sí? Sí. Ahí veo algunas cabezas que asienten. Muy bien. Me parece interesante retomar esa idea de escena, ¿no? Como en este proceso que venimos dando cuenta a partir de esta segunda parte de la materia, de esta mutación, ¿no?, en las formas de asignar sentido al mundo o de construir el principio de autoridad, se va generando justamente una escena que tiene actores diferentes, ¿no? Y una de las principales características de esa mutación en la forma de asignar sentido al mundo tiene que ver con la pérdida de Dios como lugar, como rol protagónico, ¿no? Esto no es nuevo, esto ya lo venimos diciendo desde la primera clase, pero me parece importante acentuar justamente esta mutación, y de nuevo, hablo de mutación y no de sucesión histórica. Ustedes saben que a nosotros esta idea de hablar de Edad Media, Edad Moderna, Edad Antigua, nos parece como bastante, no sé qué palabra usar para hablar del desprecio que nos genera ese tipo de construcción histórica de las formas en las que el hombre se ha relacionado con lo desconocido, con la existencia. Bueno, pónganle el nombre que quieren a eso que excede lo que el hombre es. Y en esa construcción de formas de darle sentido al mundo, llegamos a esta máquina moderna que está caracterizada porque quien viene a ocupar el centro de la escena, quien viene a ser el actor principal, es este hombre, ¿no? Y en ese contexto aparece una pregunta fundamental, ¿no?, que es la pregunta que veníamos reconstruyendo a partir de estas últimas dos clases, ¿cuál era esa pregunta? Vuelvo a tirar la consulta, más allá de que esto ya lo venimos preguntando, pero ¿cuál era la pregunta que se inauguraba con esta máquina moderna? ¿Qué debo hacer? Perfecto, sí, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Es la pregunta que se inaugura con la modernidad, y me parece que una de las cosas interesantes para evaluar, para analizar, para construir, para pensar a partir de esa pregunta que debo hacer, no es tanto obtener una respuesta, ¿no? Digo, es muy difícil encontrar una univocidad, ¿no?, al respecto, encontrar una única forma de responder la pregunta ¿qué debo hacer? De hecho, si bien la pregunta ¿qué debo hacer? No es una pregunta que nos determine directamente a nosotros, porque nosotros como humanos del siglo XXI, en el año 2021, en el medio de una pandemia, no estamos determinados por las mismas preguntas, no estamos interpelados de ninguna manera de la misma forma que un suizo en el siglo XVIII, ¿no? O sea, estamos atravesados y mediados por diferentes mutaciones. Entonces, incluso aunque nosotros podamos actualizar la pregunta que debo hacer, tenemos que tratar de, más que obtener una respuesta a esa pregunta, posar la mirada, ¿no?, posar la mirada sobre ese bicho que se hace la pregunta. Bicho que se hace la pregunta, que en este caso obviamente estamos hablando del bicho humano. Y acá me parece muy interesante traer de nuevo esta historia que nos contaba Fede hace unas semanas, esta peli, ¿no?, del naturalista del siglo XVII, que de repente, con cierta rigurosidad científica, observa la naturaleza y trata de encontrar ciertas regularidades, ¿no?, en eso que lo rodea, y buscando esas regularidades intenta construir una suerte de naturaleza de las cosas, ¿no? Una naturaleza, o buscar, más que una naturaleza de las cosas, buscar una esencia de las cosas. O sea, ¿qué es eso que constituye cada ente, ¿no?
y que esa cosa, ese ente puede ser lo que se nos ocurra, o sea, no tenemos que pensar únicamente en, bueno, seres animados y sensibles, sino que dentro, ¿no?, de las posibilidades de pensar qué es lo que constituye la esencia de, podemos colocar después del de un vaso, ¿no? O sea, qué es lo que constituye la vasitud, ¿no? Qué es lo que constituye la esencia de la hoja, la esencia del viento. Nos gusta hablar de tsunamis, nos gusta hablar de jacarandás, nos gusta hablar de pingüinos y leones, pero le podemos poner al de cualquier cosa, cualquier modulación de la naturaleza. Perdón, pero acá yo ya me empiezo a poner spinosiana, y esto es un problema porque todavía no llegamos a Spinoza, que es un autor que vamos a ver dentro de no mucho, pero ya cuando digo modulaciones de la naturaleza estoy ahí empezando a levantar un poco el velo de algo que yo no tengo ningún pudor en decir que... No, mejor no voy a decir nada, porque si no, yo llego a esa clase con una expectativa en la espalda que después ni idea si se satisface. Entonces yo voy a decir que hablar de Spinoza es una... ¿Puedo putear acá, Fe? Sí, ¿no? Sí, puedo decir cualquier insulto. Bueno, voy a decir que una clase de Spinoza es una poronga, es una mierda. Entonces, ustedes vayan con esa expectativa. Porque si yo acá digo que es una cosa así, como es la luz de las luces, y de repente la clase es una chota, bueno, es como que, no, me vendiste cristales y me estás dando unos papelitos. Entonces, no voy a decir nada más, y voy a volver a hablar de Rousseau, más allá de que hoy igual estuve leyendo un texto de Rousseau, que es en realidad un textito que es una extracción de unas clases que dio Deleuze sobre Rousseau, y que tiene como al final, como si fuese un complemento de como una parte de unas clases que dio Deleuze sobre Spinoza, y que hace como ahí el linkeo, y que me dejó como... Bueno, después quizás me echo algo ahora o en la clase de Spinoza. Pero bueno, volviendo, ¿no? Volviendo a este tema de la regularidad, de encontrar cuál es esa esencia última, la esencia que imprime la naturaleza en cada una de las cosas que existen. Y en definitiva, más que construir entonces una respuesta a la pregunta que debo hacer, lo que estamos tratando de ver es quién es este bicho que se hace la pregunta que debo hacer, ¿no? ¿Qué es este bicho? ¿No? Y cuál es la regularidad que podemos encontrar. Y digo, si nos posamos sobre esa pregunta, ¿cuál es la regularidad? ¿Se llegó a alguna conclusión sobre cuál es la esencia de lo humano? Digo, en la primera clase que tuvimos con Fede sobre presentación de esta segunda parte de la materia, y tomando un poco lo que decía el profesor Torres el lunes, ¿podemos llegar a una respuesta acerca de cuál es esa regularidad, cuál es esa esencia de lo humano? No, porque el humano está en constante desarrollo. Como que nunca tiene una esencia, porque como puede cambiar en su vida cotidiana, como que va perdiendo esa esencia y se va modificando. Ok. Es rara esa idea de desarrollo, me viene como medio darwinista, como evolución de las especies, pero está bien. Lo que me interesa de la observación que haces es esta cuestión de como cierto carácter dinámico, ¿no? Como que hay una cuestión de difícil encontrar una esencia de lo humano porque habría algo mutable, ¿no? Y bueno, puedo tomarlo para decir algo que voy a decir ahora, pero me interesa ver si alguien más tiene ahí alguna punta para tirar. Podemos llegar a vuelvo a tirar había una esencia propia de todos los humanos que lo diferenciaba, por ejemplo, de las abejas y las hormigas, como decía Hobbes, que era esto de que en estas especies el bien común es lo mismo que el bien particular. En cambio, en el hombre hay una puja por los bienes particulares por naturaleza, según lo describe él. Sí, pero fíjate, Leandro, que vos arrancaste tu respuesta diciendo para Hobbes, ¿no? Y yo lo que pregunto es si podemos encontrar, si podemos llegar a una unanimidad en cuanto a cuál es la esencia de lo humano. Digo, si no... No, de hecho no, porque para mí no es así. O sea, claro, es lo que vos decís, que todos estemos de acuerdo con lo que es la esencia
me parece que no. La esencia Bueno, del Inclusive, Sí. perdón, una cosita más. Y si todos estuviéramos de acuerdo con lo que es la esencia del humano, ¿eso sería la esencia del humano? no. No, porque estamos imponiendo nuestros propios perjuicios sobre lo Porque que estamos podríamos estudiando. estar, claro, podríamos Lo estar todos lo equivocados. esencialmente humano es la finitud. bueno, pero en definitiva, acá, bueno, sí, esto lo vamos Todo a lo natural. también un poco, un segundo, Pablo. Esto lo vamos a desarrollar un poco también en Spinoza, el tema de la finitud. La finitud es todo lo que conocemos en la experiencia temporal es finito. Por lo tanto, la finitud de la finitud no participa solo lo humano. De lo finito participa este vaso, ¿no? Todo está en el tiempo, no está en lo eterno. Por lo tanto, es finito y tiene un principio y un fin. Lo único, bueno, no me voy a ir a Spinoza, voy a seguir con Rousseau. Bien, vos viste que es un imán, es tremendo, es como que te tira, es una cosa, bueno. Pero la esencia del humano para nosotros o para Rousseau. No entré a Rousseau todavía. Estoy preguntando si nosotros podemos encontrar una regularidad en lo humano, ¿no? Si podemos, observando al bicho humano, si vamos a encontrar cuál es su esencia. Yo voy a tirar esta, que es algo que ya también solemos decir en las clases, y creo que quizás podemos llegar a cierto consenso, a ver ustedes qué opinan, hagamos como una suerte de, propongo este experimento. Yo tiro la frase, si los que están de acuerdo, tiren una reacción, y vemos así en vivo a ver cuántas reacciones de las manitos aparecen en pantalla. Podríamos decir que la regularidad que podemos encontrar en lo humano es que es altamente irregular. Che, 2 reacciones nomás, o no tiraron reacciones o no están de acuerdo, lo cual es como, ahí van apareciendo un par más. O sea, es tan difícil encontrar la regularidad en lo humano que podríamos llegar a un consenso que el humano es altamente irregular. Y de hecho eso se comprueba, perdón, yo voy a seguir aunque no estén de acuerdo, porque la voy a bancar, eso se comprueba en que cada uno de los autores que estamos viendo, al menos en esta parte en la que estamos tan preocupados por encontrar qué es eso que define la naturaleza del hombre, que cada uno parte de una regularidad diferente, lo que nos da la pauta que no tenemos idea cuál es la regularidad y podríamos concluir que el bicho humano es altamente irregular y que ahí es donde tomo lo que antes decía en compañero, que ahora no recuerdo quién era, que hablaba de este carácter dinámico, mutable, como una cuestión de que no podemos definir la esencia de lo humano como algo estático, como algo que es y ya. Pero bueno, la cuestión es que ahora tenemos que tratar de definir, a ver, de qué manera construimos esta regularidad en Rousseau. Ese sería como el objetivo de esta clase, a ver si podemos lograrlo, ¿no? Y en cierta medida vamos a recurrir acá, ¿no? Si nosotros arrancamos de algún modo por el discurso acerca de los fundamentos, siempre se me va el nombre completo del discurso. Es el discurso sobre el origen y los fundamentos, ahí va, de la desigualdad entre los hombres. Podemos ver que este discurso arranca con una frase que me voy a permitir leer. Dice lo siguiente, en el prefacio, ¿no? Quienes tengan el discurso pueden ir ahí a consultarlo, seguir la lectura o después ir a buscarlo. El más útil y el menos adelantado de todos los conocimientos humanos me parece que es el del hombre, dice Rousseau. Y me atrevo a decir que ya en la inscripción del templo de Delfos, encerraba ella sola un precepto más importante y más difícil que los gruesos libros de los moralistas. Dice, lo leo de nuevo, y me atrevo a decir que ya la inscripción del templo de Delfos encerraba ella sola un precepto tan importante y más difícil que todos los gruesos libros de los moralistas. ¿Alguien recuerda cuál era esa fórmula impresa en el templo de Delfos? ¿Puede ser conócete a ti mismo? Tal cual, muy bien, conócete a ti mismo, ¿no? Frase que podríamos tener pegada, tatuada, en griego,
ojo, ahí va, conócete a ti mismo, la tenés tatuada, y de repente cuando estás ahí, que como muy atravesado por las pasiones, que no sabes qué hacer, que estás como así, como todo descompuesto, es como conócete a ti mismo, y de repente ahí retoma cierta como composición de alguna manera. Y de alguna manera, digo, traigo esta frase con la que comienza el discurso, conócete a ti mismo, porque un poco la propuesta, ahí va, sí, me gusta cómo se ve, me gusta, ojo, eso y un árbol al lado, bueno, ya está, les estoy contando, o una planta con raíces, todo, bueno, ya les estoy contando cuál sería el tatuaje que me haría si me haría un tatuaje. En fin, esta idea, ¿no?, del conócete a ti mismo, que se actualiza, ¿no?, todo el tiempo, la tenemos allá en la primera piedrita del pensamiento occidental, y la tenemos hoy en cualquier tuit, ¿no? O sea, el conócete a ti mismo está actualizado y se actualiza constantemente. Y la traigo ahora porque me parece interesante pensar o volver de alguna manera esta idea de que es importante conocer a lo humano, conocer al hombre, o de alguna manera la propuesta, ¿no?, de estos pensadores políticos contractualistas, de estos autores, es partir del conocimiento del hombre para poder acceder a algo así como un conocimiento de qué es el Estado, ¿no? Y ahí también se me viene esta idea o esta imagen que veíamos con Platón, de pensar a la polis como un individuo ampliado y hacer como una suerte de paralelismo entre la constitución del cuerpo humano y la constitución del cuerpo político, y aún atravesado por siglos y siglos, lo que están tratando de hacer estos tipos es, bueno, a ver, ¿de qué manera, conociendo al hombre, podemos conocer la relación que existe entre ellos? ¿Y de qué manera, conociendo la relación que existe entre ellos, podemos explicar su organización, podemos explicar sus leyes, podemos explicar sus instituciones? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer acá y empezar ahora sí ya como acercarnos a una suerte de como acercamiento un poco, perdón la redundancia, pero como acercarnos a un punto más formal de la clase, que es tratar de penetrar en esa noción acerca de la esencia de lo humano en Rousseau para poder conocer cuál es esta propuesta de construcción del cuerpo social en Rousseau y cómo se da esa transición o ese pasaje entre lo que venimos llamando estado-naturaleza, esa construcción abstracta, esa construcción ahistórica, esa construcción meramente... O sea, el único fin de la construcción de un estado de naturaleza es poder explicar justamente cómo se construye este cuerpo político, pero no desde un relevamiento de el humano en el germen de la especie, ¿no? Como cómo es el humano desde un punto de vista científico, genético, ¿no? O sea, no nos interesa, al menos en este ámbito, dar cuenta de esas variables, sino cómo es el humano en cuanto a... en ese estado de naturaleza puro, ¿no? Para poder ver, según cada uno de estos sistemas de pensamiento, cómo se construyen las relaciones entre estos humanos y de alguna manera cómo se construye también este cuerpo social y político. Ahora bien, el tema es el siguiente: cuando nosotros tratamos de responder la pregunta acerca de cuál es la regularidad que encuentra Rousseau en lo humano, o cuál es esa esencia de lo humano, cómo es el hombre en el estado de naturaleza para Rousseau, nos encontramos primero con una distinción fundamental respecto a Hobbes, y que tiene que ver con que hay la esencia, ¿no?, de lo humano la podemos mirar con dos lupas. O sea, hay quienes podrían bancar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos a Hobbes, que la esencia de lo humano responde más bien a una potencia, ¿no? No tanto a una cualidad que define lo que es lo humano, sino a un poder. O sea, ¿qué es lo que puede el hombre por naturaleza? No qué es lo que es, ¿no? Y está ligada a esa idea de esencia y potencia como dos términos indisolubles. Spinoza, que vamos a ver, también está de este lado de esencia igual potencia. Con otros matices, en el caso de Hobbes hay una potencia, está muy claro cuál es esa potencia primaria, esa pasión
que prima por sobre las demás y que ¿cuál era? ¿Recordamos cuál era? La supervivencia. El El miedo a la muerte violenta. Tipo, el miedo de que tenés al otro a la vuelta de la esquina que puede venir y quitarte tu vida. Sí, o sea, está bien, esa pasión, el miedo es una pasión, de alguna manera, es lo que llevaba a salir a los hombres de ese estado de naturaleza, precario, inseguro, ¿no? En donde estaban expuestos, ¿no? a sufrir una muerte violenta. Pero ¿cuál es esa potencia, la potencia primordial? O sea, ¿qué es lo que más pueden los hombres en el estado de naturaleza? ¿O cuál es, si llevamos esa potencia al extremo, qué es lo que todos pueden? Matar. Matar. Perfecto. Todos pueden matar y todos pueden morir. Todos. El más fuerte de todos puede morir porque si está dormido y viene uno que es 5 metros más bajo, no sé si hay alguien que mida 5 metros, pero bueno, qué sé yo, estamos haciendo una peli de gigantes, hombre gigante total, el estado de naturaleza no existe en el tiempo, así que podemos hacernos estas imágenes fantásticas sobre cómo serían esos hombres en el estado de naturaleza, pero incluso el hombre más fuerte puede ser vulnerable. Entonces, como todos están expuestos a sufrir esa muerte violenta, pulsa una pasión primordial, que es el miedo, y ahí está esa salida, ¿no? Esa salida, esa construcción de un Estado civil y político a partir de, bueno, entregamos toda esta capacidad de matar y que la regule un tercero que no forma parte de nosotros y que más o menos administre ese uso de esa potencia, ¿no? Mientras que del lado de Rousseau, ¿no? Rousseau no define la esencia del hombre desde una perspectiva de potencia, ¿no? Sino desde una perspectiva, yo le llamo cualitativa. Y que esa noción cualitativa la podemos determinar a partir de dos frentes, ¿no? Podríamos construir una noción corpórea acerca de qué es lo humano, ¿no? Y una noción cualitativa en términos de, bueno, encontrar cuál es esa noción o ese rasgo, me gusta la palabra rasgo, cuál es ese rasgo que va a identificar a lo humano y que lo va a distinguir de las otras modulaciones de la naturaleza. Vuelvo a esta idea de modulaciones para no quedarnos con qué es lo que lo distingue de otros animales, ¿no? Como qué es lo que distingue de todo lo otro que no es humano, incluyendo seres sensibles y no sensibles. Entonces, desde el punto de vista corpóreo, hay una parte interesante del discurso que dice algo así como que, Rousseau dice algo así como que más allá del interés que pueda reportar desde una perspectiva teórica e investigativa, examinar, ¿no? el estado natural del hombre y considerarlo desde el origen de su especie, ¿no? Dice, en el primer germen de su especie, dice, no voy a seguir, dice Rousseau, no voy a seguir su organización a través de sus desarrollos sucesivos. No voy a pararme a indagar en el sistema animal lo que pudo ser el hombre al principio para llegar a ser al fin lo que es. Y dice unas oraciones más adelante. Lo supondré conformado en todo momento como lo veo hoy, caminando sobre dos pies, sirviéndose de sus manos como nosotros de las nuestras, y dirigidas sus miradas sobre la naturaleza entera, midiendo con los ojos la vasta extensión del cielo. No vamos a ponernos acá a indagar en cuestiones organicistas para encontrar cuál es la esencia de lo humano, ¿no? No va por ahí, dice Rousseau. Ahora bien, si tenemos que encontrar cuál es ese rasgo esencial, ¿no? que va a componer el fondo de lo humano, ¿no? cuál es esa regularidad, que es eso que constituye la esencia de lo humano, encontraremos que Rousseau nos trae un rasgo distintivo. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que distingue al hombre? ¿Qué lo hace diferente de las demás cosas de la naturaleza?
¿Qué define lo humano? Para Rousseau. Ahora sí no les pregunto para ustedes o para nosotros. Para Rousseau, ¿qué es? Que el hombre es bueno. No es esa la respuesta, pero la tomo, Dora, porque ahora en un rato vamos a hablar sobre esta idea de bondad en Rousseau. Que ¿cuál puede es? razonar, que puede pensar. Iñaki dice que pueda pensar, ¿no? Como el uso de la razón como eso que lo distingue. ¿Qué más? ¿Qué otras ideas tienen? O si concuerdan con algo de lo que se ha dicho, también lo pueden sostener. ¿Quién está de acuerdo con qué es la razón lo que distingue? ¿Quién está, no, perdón, no para ustedes, tipo, ¿quién está de acuerdo que Rousseau dice que es la razón lo que distingue a lo humano? ¿Alguien más o lo dejan solo al pobre Iñaki que ahí lanzó su sentencia y nadie lo está bancando? Bueno, perdón, ¿No habla Iñaki. de una especie de moral que tiene el hombre? O sea, en un momento me acuerdo como de moral. No, acá estamos hablando de estado de naturaleza, o sea, moral tiene que ver con una construcción social, ya vamos a llegar a eso también. Pero estamos hablando de un estado de naturaleza y lamento, Iñaki, tener que pinchar el globo, acá, sepa usted entender, pero Rousseau lo va a rebatir. Dice lo siguiente, Rousseau, en el discurso. Así pues, dice, no es tanto el entendimiento lo que distingue específicamente al hombre entre los animales, no es específicamente el entendimiento de lo que lo distingue, como su condición de agente libre. Ojo acá, acá está diciendo que lo que distingue al hombre de los demás animales es su condición de agente libre. Y después lo fundamenta, ¿no? Dice, el hombre experimenta la misma impresión. Perdón. La naturaleza da una orden cualquiera al animal y éste obedece. El hombre experimenta la misma impresión, pero se reconoce libre de acceder o de resistir, y es sobre todo en la conciencia de esa libertad donde se manifiesta la espiritualidad de su alma. Acá ya tenemos, ¿no?, develado por el mismo Rousseau, cuál es ese rasgo esencial de lo humano, y es su libertad. De hecho, les quiero preguntar si alguno tiene ahí a mano un contrato social y puede leer la primera frase con la que arranca el contrato social, del primer capítulo. Capítulo 1, tema de este primer libro. ¿Qué dice? El hombre ha nacido libre y por todas partes se encuentra encadenado. El hombre ha nacido libre y por todas partes se encuentra encadenado. Así comienza el contrato social, este libro que les venía diciendo, es un libro, un caldito nor condensado de sabor, digámoslo, así una figura ilustrada. Y ahí ya arranca, ¿no?, este contrato social diciéndonos que... Yani, ¿Alguien me habló? sí, se te está cortando un poquito. A ver, ahí se me... Se cortó otra vez. A ver, ahora yo sigo hablando y ustedes díganme si me escuchan con fluidez. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok, sí, por momentos la conexión se pone inestable y como que hace lluvia, pero avísenme. Gracias, Pauli. Ahora bien, nos vamos a meter ahora en unos minutos a construir, ¿no?, esta idea de estado de naturaleza, oposición con Hobbes. Pero antes de meternos en eso, a mí me interesa jugar un poco con esta idea de la libertad como carácter esencial de lo humano. ¿Qué piensan ustedes de esto? Primero, tiro un par de preguntas y ustedes, quien quiere, esto es como, acá estamos como jugando al tenis, o sea, ya venimos hablando de esta idea de juego dialéctico como un
tenis en donde la pelota va pasando de un lado al otro. De hecho, estamos en tema, pues se está jugando el Roland Garros para los que les guste el tenis. Y hoy estuvo un partido de Nadal que estuvo piola. Yo tiro una serie de pelotas y a ver quién agarra la pelota y la devuelve. ¿Qué es o sea, si partiendo, ¿no?, de lo que constituye la esencia de lo humano, y era Ahí se volvió a cortar. No se escuchó la pregunta. O sea, como la... a ver, ahí se me escucha mejor. Vuelvo. ¿Sí? La pregunta que yo le haría a Rousseau, si él está acá y lo tengo acá enfrente, es, bueno, pero escúchame, ¿qué es la libertad? ¿No? ¿Qué es la libertad? Y ahora usted quizás desde un lugar más contemporáneo, no tan de bicho moderno y del hueso, les puedo preguntar como, bueno, ok, ¿somos libres? ¿Qué piensan? ¿Somos libres? ¿Qué es la libertad? A ver, juguemos un poco con esta pelotita libertad a ver qué sale. Para mí no, para mí es así como dice Hobbes, Rousseau, que estamos atados a un montón de cadenas y por ahí los únicos momentos de libertad que tenemos son esos momentos que nos podemos librar de una cadena antes de que nos terminen enganchando otra. Pero por ahí eso de cuando logramos salir de una estructura, antes de volver a entrar, que es prácticamente inmediato, por ejemplo, nos ponemos a reflexionar de algo, por algún momento podemos llegar a alcanzar algún grado de libertad, pero inmediatamente ya entramos en otra estructura. Bien, me interesa eso, como la libertad como un presupuesto que está todo el tiempo condicionado, ¿no? Como que hay muchas interferencias. Es interesante. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre cuando pensamos en la libertad? ¿Qué es la libertad? Más allá de si somos o no libres. O sea, ¿en qué consiste ser libre? Para mí es una elección, profesora. Yo puedo estar condicionada por los medios, pero yo sigo siendo yo y pensando como yo quiero. Y me muero en esa. Ok, pero ahí está bueno esto que decís, en el sentido de que habría ahí como una distinción entre una libertad de pensamiento y una libertad de acción, ¿no? Como que el mundo me puede condicionar en cuanto a mis acciones, pero yo tengo libertad de pensar lo que quiero. Ahora, una libertad de pensamiento sin libertad de acción es libertad. No sé, yo sí, porque siempre estoy eligiendo, pero siempre estoy eligiendo. Siempre estoy eligiendo si ese condicionamiento lo voy a acatar o no. Sigo siendo libre. ¿Y esa elección es libre? ¿Siempre es libre esa elección? Aparte, bueno, si es una elección... Yo siempre fui muy rebelde, así que siempre hice lo que quise, no sé. No, pero aparte yo lo pienso como que si esa elección, por ahí vos estás viendo dentro de un panorama de que tenés 3 elecciones y por ahí hay más en realidad, pero vos, porque no sos libre, solo podés ver esas 3. Entonces vos por ahí creés que estás eligiendo, pero no estás eligiendo. Entonces si en realidad no estarías eligiendo, no estarías siendo libre técnicamente, no sé. Claro, Okay. y por otro lado, como dice Euge, también para poder expresar nuestros pensamientos usamos la convención del lenguaje, que ya es una forma de estar atados a eso. Es imposible Claro, expresar es un una pensamiento. imposición. Ya el lenguaje es una imposición. Aparte me pasaba que cuando preguntaste qué era la libertad, me pasaba re loco porque estaba pensando en los autores que estábamos viendo, quizás en otra materia también, y cómo habíamos hablado de la libertad, y decía, pero claro, ya me baja la línea de tales autores, entonces yo estoy pensando qué es la libertad o estoy pensando como si fuese tal. No sé, es como que me encontraba muy condicionada en el momento y quería salir de eso, pero tampoco conozco otro lenguaje para poder salir de eso. No sé. Bueno, voy a tirar acá una espinociana más, sepan disculpar, pero me parece que es atinado para lo que están diciendo ustedes. Spinoza dice algo así en La Ética, que es el texto del que vamos a hablar en unas semanas, dice algo así como, voy a tratar de recordarla de memoria, pero dice algo así como, los hombres se creen libres
porque son conscientes de sus acciones, pero ignorantes de las causas por las que son determinados. Dice algo así como, nosotros nos creemos libres porque somos conscientes de las acciones que elegimos, pero somos ignorantes, no sabemos bajo qué cúmulo de determinaciones creemos estar eligiendo lo que estamos eligiendo, ¿no? Nada, la tiro ahí, no la vamos a desarrollar ahora esa frase, pero me parece que viene a tiro a lo que venían diciendo ustedes. Bueno, después de este momento metafísico de la reunión del día de la fecha, vamos a ponernos un poco a jugar con este contrapunto que hace Hobbes con Rousseau. Ya veníamos diciendo, ¿no?, que la construcción del estado de naturaleza, ¿no?, en Hobbes tenía ciertos rasgos fundamentales, y estos rasgos venían dados básicamente porque el estado de naturaleza, ¿no?, para Hobbes, estaba identificado básicamente por ser, lo podría decir así, díganme si están de acuerdo, por ser algo así como una comunidad de guerra, ¿no? Una comunidad de guerra de todos contra todos. Salen estas frases sintéticas como el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Como la guerra de todos contra todos, como si fuesen como la frase vieron que, no sé, había un chocolate de Felford que venía que era el 2 corazones, que venía adentro con una frasecita muy del amor romántico y de todas esas cosas empalagosas, como el chocolate era rico, igual tenía como gusto como banana, una cosa así. Bueno, me imagino como que si viniesen chocolates tipo 2 corazones, pero de los contractualistas, ponele, como que el papelito del chocolate, estoy diciendo una cosa rarísima, pero perdón, me salió así, pero imaginemos que el chocolate de Hobbes tiene como el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Y eso es como lo que todos nos acordamos, el de Maquiavelo, el fin justifica los medios, el de Rousseau, el hombre nace libre, qué sé yo, bueno. Ahí tenemos como esas frases que, bueno, nosotros después acá lo que hacemos, y de eso se trata una clase, es como de profundizar en esas frases y, bueno, no quedarnos solamente con lo que después en una charla de café te tiran y dicen, no, porque Maquiavelo te dice que cualquier cosa está justificada, y ustedes que ya pasaron por esta materia, pueden con buenos fundamentos decir, bueno, pero no es tan así, hay que penetrarle un poco más a la frase, bueno. Y desde esa perspectiva de buscar como estas frases sintéticas que en Hobbes nos resuenan mucho y que tienen que ver con esa idea de un hombre que por naturaleza está en guerra con los demás, la primera crítica, ¿no?, que le va a hacer, no sé si la primera, pero una de las críticas que le va a hacer Rousseau a esa construcción del estado de naturaleza que hace Hobbes, es justamente, le dice, pero Hobbes, yo me lo imagino ahí a Rousseau meditativo, como a ver, ¿qué le digo a este? Y escribiendo, y, escúchame, Hobbes, vos estás, en realidad, vos estás mirando a la sociedad civil, y estás explicando el estado de naturaleza como ves que los hombres se llevan ya en el estado civil y político. O sea, no estás explicando el estado de naturaleza. Cuando decís que el estado de naturaleza es la guerra de todos contra todos, en realidad lo que estás explicando es el estado civil, no el estado de naturaleza. Y además le estás asignando al hombre una cualidad negativa por naturaleza, que en realidad también es parte de una construcción valorativa y moral que forma parte del Estado civil. O sea, ¿en dónde surgen las jerarquías de valores? La moral es algo que, o sea, es un sistema de jerarquía de valores constituido o construido en virtud de lo que una autoridad dice que es bueno o es malo. Y eso solamente se puede dar en el Estado civil. O sea, en el estado de naturaleza no hay bueno y no hay malo. Por eso ahí quiero retomar algunas de las cosas que dijeron antes, cuando hablaban de que para Rousseau el hombre es bueno. Y yo no me atrevería a decir que para Rousseau el hombre es bueno. Sí pueden aparecer estas frases como el buen salvaje, en términos de que el hombre, en el estado de naturaleza de rousseauiano, no tiene maldad. Pero así como no tiene maldad, tampoco tiene bondad, porque volvemos a esta idea de... distingue lo malo de lo bueno. No tiene los conceptos de bueno y malo en el estado presocial. Exactamente. Como está en un estado presocial y amoral, no tiene... no tiene ni moralidad ni nada. A diferencia de Hobbes, en Rousseau,
Rousseau lo que dice que en el estado natural el hombre no tiende a ser malo ni bueno. No es que va a atacar a otro, que él va a satisfacer sus necesidades, o va lo máximo que pueda, tranquilo, no va a buscar a nadie para atacar, ni mucho menos. Fíjense esto que dice en el discurso, Rousseau le dice, sobre todo, no vayamos a concluir con Hobbes que por no tener ninguna idea de la bondad, sea el hombre naturalmente malo, que sea vicioso, porque no conozca la virtud, que niegue siempre a sus semejantes unos servicios que no cree deberles, ni que en virtud del derecho a las cosas que necesita, que con razón se atribuye, se imagine insensatamente propietario exclusivo de todo el universo. O sea, no le atribuyamos un carácter moral al hombre en un estado presocial, ¿no? Porque eso ya es confundir el estado de naturaleza con el estado civil y político. Entonces, partiendo de esta base, ¿no? Yo les hago la siguiente pregunta. Para poder afirmar que el estado de naturaleza es un estado de guerra de todos contra todos, ¿cuál sería el presupuesto para hacer esa afirmación? ¿Qué tiene que haber primero? ¿Qué tiene que haber antes que un conflicto? Para que un conflicto se dé, para que una guerra se dé, ¿qué tiene que haber antes? Paz y contraposición primero, para que haya guerra tiene que haber paz. Y ¿Tiene segundo, que haber un qué? Tiene que haber, antes de que haya guerra tiene que haber paz y tiene que haber contraposición de intereses. Bueno, les hago esta pregunta. ¿Qué tiene que haber, cuál es el presupuesto para que haya paz o para que haya guerra? Digo, relación entre las personas. Ahí va, Nicolás, ahí desde la incógnita tirando el dato. Tal cual. Lo primero que tiene que darse para que exista cualquier tipo de noción conflictiva o pacífica es un vínculo. Un vínculo conflictivo o un vínculo pacífico. Entonces, ese quizás es la primera pista, ¿no? La idea de vínculo como presupuesto o la idea de relación como presupuesto para construir cualquier tipo de guerra o no guerra, para justamente entender qué es esto que se entiende por libertad en Rousseau, ¿no? Y cómo podemos caracterizar ese estado de naturaleza. Aguárdenme un momento que voy a compartir pantalla. Esperen un segundo. Chicos, yo me voy a exceder un toquecito del y media, quizás 10 o 15 minutos más. Si alguno de ustedes se tiene que retirar, después ve el final de la clase por YouTube. Bien, voy a compartir pantalla. Díganme si ustedes están viendo esta imagen. Sí, se ve. Perfecto. Bien, esta es una manera muy profesional, se nota que además de Derecho estudié diseño gráfico y diseño de imagen y sonido, y es todo mentira lo que les estoy diciendo, no estudié nada de eso. Pero en un esfuerzo de producción, los que les quiero mostrar estos efectos especiales que he preparado. Imagínense que esta imagen que están viendo ustedes es el estado de naturaleza en Hobbes, ¿no? Una situación en la que tenemos a hombres que mantienen entre ellos relaciones de conflicto, relaciones de guerra, relaciones en las que están muy preocupados por preservar su vida y muy ocupados por matar a otros si su vida está en riesgo, ¿no? Esa sería como la definición o la caracterización del estado de naturaleza hobbesiano. Mientras que si nosotros tenemos que ilustrar de alguna manera, para hacerlo un poco más gráfico, cómo sería el estado de naturaleza en Rousseau, nos encontraríamos con esta imagen, ¿no? Con una imagen de hombres aislados, con una imagen de hombres sin vínculo. O sea, el estado de naturaleza para Rousseau es un estado de aislamiento originario, ¿sí? Y que se caracteriza justamente por la ausencia de vínculo, por un estado asocial, no hay sociabilidad en el estado de naturaleza, hay una independencia en donde cada uno de estos hombres está en la suya,
está siguiendo sus instintos, está apeteciendo cosas de la naturaleza, y como dijimos, al no haber en este estado asocial y presocial ninguna relación jerárquica de valores, no es un hombre bueno ni malo, no podemos presuponer bondad ni maldad. Y me parece importante también hacer esta aclaración, que nosotros no vamos a poder encontrar este estado de naturaleza en la historia, ¿no? Porque una de las cosas que me acuerdo salió, no sé si en la clase que dio el profesor Wiener en el comienzo de esta segunda parte, o si se dijo en la clase pasada de Federico Torres, es este tema de la sociabilidad como un carácter innato a lo humano, ¿no? Y como que todos llegamos a cierto consenso de que el humano es en relación, ¿no? De que el humano es en la sociabilidad. Y que podíamos encontrar la excepción de la persona que, bueno, se despojaba de sus bienes y se iba a vivir recluido en un monasterio y pasaba 40 años sin hablar con nadie, ¿no? Y como que de esa irregularidad podríamos extraer una cierta regla de regularidad como sociabilidad común de los hombres. Por eso me parece importante distinguir que nosotros no vamos a encontrar un estado de naturaleza caracterizado de este modo en la historia. O sea, no es que tenemos que pensar en el hombre de las cavernas como el hombre asocial, independiente y aislado. Esto, de nuevo, todas las construcciones teóricas y políticas acerca del estado de naturaleza y del estado de naturaleza y del contrato social y de los pactos que se hacen para salir de ese estado de naturaleza son pelis, son abstracciones. Son abstracciones que se construyen estos autores para poder explicar cómo se constituye el Estado. Entonces, partiendo entonces de esta, o sea, para que no se nos haga una imposible esta imagen, ¿no? O sea, para que no se nos haga una imposible esta imagen, pensémoslo como una peli de Hollywood en donde está re bien montada y están los hombres en la suya, cada uno separado del otro. Entonces, ¿qué les pasa a estos hombres solos en la naturaleza? A estos hombres que no tienen lazos entre ellos. O sea, ¿por qué? Ya habíamos visto que en el caso de Hobbes, la motivación, ¿no?, para salir de ese estado de naturaleza tenía que ver con el miedo a sufrir una muerte violenta. Ahora, parados en este sistema de Rousseau, ¿cuál es la motivación que hace a los hombres salir del estado de naturaleza? Sería el querer pero no poder, porque quieren cosas pero no pueden tenerlas, entonces se unen con gente para obtenerlas. Al principio como que no entendía el querer pero no poder. Después cuando dijiste se unen con otros para poder acceder a esas cosas, el tema es que ahí hay algo interesante, que es que de alguna manera en el estado de naturaleza los hombres tienen acceso a todo lo que desean, ¿no? Como que de alguna manera, como no hay un otro que les limite lo que quieren, ¿no? No tienen que asociarse para ir a buscar algo que forme parte de su deseo porque lo tienen a disposición, ¿no? Hay una cuestión de, bueno, la naturaleza está a sus pies, ¿no? Y me gusta esta idea de el hombre como con su mirada puesta sobre la vasta extensión del cielo, como una cuestión de un derecho a todo lo que deseo. Sin embargo, hay algo de lo que decís que sí hace sentido y que tiene que ver con esta idea de lazos, pero más que para acceder a aquello que quieren, esa búsqueda de lazo va a partir de una necesidad, ¿no? Y la necesidad está estrictamente vinculada con que va a llegar un determinado estado de naturaleza, se va a volver demasiado cuando los hombres hayan tenido acceso a todo eso que querían, lo hayan acumulado. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Sí. ¿Ahora sí? ¿Se me escucha? Sí, sí.
porque recién vi que decía conexión inestable y frené, así que... Te cortó lo que dijiste antes. Sí, justo cuando estabas arrancando, se cortó. Bueno, vuelvo. Lo que estaba diciendo es que justamente la motivación que va a hacer a los hombres salir de este estado de naturaleza no tiene que ver tanto con un deseo de cosas, sino con una necesidad. Y esa necesidad viene dada porque va a llegar un determinado momento en que la naturaleza le va a oponer tal resistencia a ese hombre aislado que si no se une con otros, está frito. Hay una necesidad de conservar de conservarse a sí mismo, ¿no? Que es necesario entrar y forjar lazos con otros para poder hacerle frente a esa, digámosle así, como a esa precariedad que le trae la situación de estar aislado, ¿no? Es como si mediante los lazos con los otros pueda superar de alguna manera, por esa fuerza común que se genera a través de la creación de vínculo, esa resistencia que le impone la naturaleza. ¿Se entiende esto? Sí, pero lo que no se entiende es de dónde Rousseau, en qué momento se da esto, por qué se da esto. Nunca lo explica. No se da en ningún momento, porque ese es el chiste de la cuestión, que lo tenemos que pensar como una construcción abstracta. O sea, el estado de naturaleza no lo vamos a identificar en la historia. Es una ficción de él. Es una ficción. Es una ficción para justificar el estado social, básicamente. Exactamente, exactamente. Es una A ficción. diferencia de Hobbes, el estado social. que la justifica diciendo, si somos todos libres, nos matamos entre todos. Rousseau parte de, fuimos todos libres, éramos todos naturales, llegó un momento en que no nos alcanzó y nos tuvimos que asociar. Exactamente. Sí, algo así. Es como que en realidad la unión tiene que ver con una necesidad, con una necesidad que parte de las fuerzas que le opone la naturaleza, ¿sí? Con una cuestión de supervivencia, ¿no? Y que esa supervivencia y esa conservación del ser solamente se puede lograr mediante la utilidad recíproca. O sea, los hombres se van a unir para generar una utilidad recíproca entre ellos y poder superar de esa manera esta resistencia, ¿no?, que les opone las fuerzas exteriores. O sea, imagínense, a mí me gusta graficarlo de esta manera como con un ejemplo medio como... así como de cuentito, ¿no? Imagínense, de nuevo, no en un determinado momento histórico, ¿no? O sea, imagínense una situación en la que tenemos un vasto bosque, ¿no? En la que hay muchos humanos dispersos en este vasto bosque, que no tienen relación entre ellos, que cada uno recolecta su alimento, ¿no? Que cada uno... recoge las cosas que necesita para procurarse abrigo, ¿no? Y que no tienen más necesidades que las propias instintivas, ¿no? que se le generan de manera natural. Y de repente, en este lugar en donde hay un hombre solo, que está bárbaro, le está pasando genial, tiene acceso a todo lo que quiere, nadie le viene a decir esto es mío, esto es tuyo, no puede agarrar todo lo que le plazca, de repente se da cuenta que se empezó a quedar sin manzanas, los árboles no tiran más manzanas. Y se dio cuenta que, no sé, que no brotan, no salen del suelo más zanahorias, y que antes pasaban unos animales por ahí que podía cazar y comer, y no pasan más. Y todo se está poniendo chivo, ¿no? Y como que de repente está ahí solo y no sabe qué hacer, pues se está empezando a descomponer, ¿no? Descomponer o mismo lo atacan lobos, fieras. O mismo de repente aparecen predadores, digámoslo así, como que aparecen predadores, y decía esto como que empieza a descomponerse, pero no descomponer en el sentido, comí algo, me cayó mal y me descompuse, sino como la descomposición en sentido de las partes que constituyen su cuerpo se empiezan a deteriorar al punto tal de que si no tiene alimento se muere. Y de repente ve que hay un río caudalosísimo, ¿no?
un arroyo, digámoslo así, un arroyo muy cruento, ¿no? Y hay unos árboles que están por ahí en este terreno en el que está este hombre, que dice, bueno, pero si yo derrumbo estos árboles y los coloco por sobre el arroyo, puedo cruzar del otro lado y ahí veo que hay manzanas, que hay animales, que hay un montón de frutas y de verduras y que no tengo predadores que me están queriendo matar, pero necesita construir un buen puente. Pues si es un puentecito de una ramita, no pasa el río, no pasa el río. Entonces dice, pero escúchame, allá, tipo 5 kilómetros para allá yo vi, hay otro humanito. Hay otro humanito, y acá hay otro humanito, y acá hay otro humanito, y acá otro. Y bueno, ¿y por qué todos juntos no tiramos estos árboles, construimos un puente y nos vamos del otro lado y sobrevivimos? Y es eso, es pura necesidad. Es pura necesidad. Es generemos un lazo que nos reporte una utilidad recíproca para salir de ese estado natural y conservar lo que somos, mediados por una situación. Y acá viene el tema, Ya tenemos, hasta acá me parece importante hacer un breve resumen. Ya tenemos la caracterización del estado de naturaleza. Un estado asocial, un estado de independencia, un estado de aislamiento originario, un estado en donde no hay una atribución ni una cualidad moral para definir cómo es el hombre, si es bueno o si es malo, simplemente no guarda relación con los demás, ausencia de lazos. Tenemos la motivación para salir de ese estado. La naturaleza le opone cierta resistencia, necesita unirse, necesita asociarse para poder conservarse. Y acá viene, bueno, ok. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta antes de esa parte? ¿Sí? ¿Le metemos suspenso de paso? Claro, pero que no sé, ¿no es medio contradictorio que hable de la libertad y después esa fuerza de la naturaleza? Si existe esa fuerza de la naturaleza, entonces no había tanta libertad como decía, ¿o no? Lo que pasa es que la libertad está pensada en el sentido que dijimos como una situación en la que el hombre tiene derecho y posibilidad de acceder a todo lo que desea y no puede estar fuera de la naturaleza. No tiene otra que interactuar con la naturaleza. Entonces, justamente, más allá de que no tenga nadie que interfiera, no tenga otros humanos que interfieran con su voluntad, que interfieran con su deseo, la naturaleza lo excede. Y ese es el problema. Por más libertad que tenga, la naturaleza siempre lo va a exceder. Entonces, no le va a quedar otra que buscar una solución. O se muere, o busca una solución, o se muere. Porque por más libertad que tenga, la naturaleza siempre va a ser más fuerte. Gracias. Y porque además el hombre no deja de estar inscrito en la finitud. O sea, no es una divinidad. Ya ese mundo lo dejamos, bueno, el hombre nunca fue una divinidad, pero ese contacto lo dejamos atrás. Entonces, yo les hacía esta pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para encontrar una forma de asociarnos en donde como humanos no perdamos esa característica que nos hace humanos? O sea, ¿cómo encontrar una forma de asociación en la que el hombre, entrando en relación, permanezca tan libre como era en el estado de naturaleza, pero con una situación de libertad mejorada, porque está mediada justamente por la utilidad recíproca que le reporta ese pacto social? Entonces, lo que se va a dar acá, en el caso de Rousseau, nosotros decíamos en Hobbes que se daba una única transición, o sea, como Hobbes ya presupone que el estado de naturaleza contiene un vínculo de conflicto, ¿no? El único pasaje mediado por el miedo era de un estado de naturaleza inseguro a un estado social y político que se daba de manera inmanente, o sea, al mismo tiempo, no uno después del otro. En el caso de Rousseau nosotros tenemos como una suerte de doble transición. Primero lo que se da sería como un pacto de asociación, o sea, primero nos asociamos,
Esa sería como la primera transición. Y después de unirnos, lo que hacemos es hacer un pacto de sujeción. Y ese pacto de sujeción es básicamente en lo que va a consistir el contrato social. Y acá les quiero leer lo que dice Rousseau acerca de ese contrato social, que es el contrato social lo podríamos entender como esa doble transición unificada, pero a mí me parece interesante hacer como esa distinción entre que primero nos asociamos y después encontramos una forma de asociación que sea fiel a nuestra esencia. Bueno, nuestra no, la de los humanos en los que está pensando Rousseau. ¿Te puedo hacer una pregunta antes de que arranques? Un segundito, Pablo, ahí te doy la palabra. Acá me parece importante hacer una observación, que es la siguiente. El problema que tenemos nosotros ahora, cuando estamos hablando de estos autores, y que quizás no teníamos cuando hablábamos de los griegos, es que estamos muy cerca. Estamos muy cerca, entonces tenemos el riesgo de confundirnos, ¿no? Es como que cuando estudiamos al bicho arcaico, había como una dificultad y una facilidad. La dificultad de comprender eso que era tan distante y extraño, pero una facilidad de no vernos tan espejados, de encontrar esa distancia que nos permitía oponernos a eso, o al menos marcar una distancia. Ahora ya empiezan a aparecer palabras como que de repente, en nada aparecen palabras como Estado, ciudadano, ley, democracia, y ahí de repente ya sentimos que estamos hablando de nosotros, y no estamos hablando de nosotros en términos literales. Entonces ahí, digo, el asterisco. Y ahora te doy la palabra, Pablo, pero quería hacer esta conclusión. Dice algo así. Dice... ¿Cómo vamos entonces a hacer, cómo va a darse esa transición? Bueno, dice, encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza común a la persona y a los bienes de cada asociado, y mediante la cual cada uno, uniéndose a todos los demás, no obedezca sino a sí mismo y quede tan libre como antes. Ese es el problema fundamental que resuelve el contrato social. O sea, que la propuesta de Rousseau es encontrar una forma de asociación en la cual cada uno, uniéndose a todos los demás, no obedezca sino a sí mismo y quede tan libre como antes. Y ahora ustedes me podrán decir, pero ¿cómo que quede tan libre como antes? ¿No era que esa situación de libertad era lo que le había llevado a salir del estado de naturaleza? Bueno, Rousseau dirá algo así como: el hombre no puede dejar de ser libre porque si deja de ser libre dejaría de ser hombre. O sea, si nosotros partimos de la premisa fundamental de que la libertad es ese rasgo que constituye la esencia de lo humano, si el hombre en el pasaje pierde la libertad, deja de ser humano. Pierde lo que es, porque lo que es lo que define la constitución de una cosa. Entonces, no puede dejar de ser libre. Lo que pasa es que en vez de una libertad natural, lo que va a pasar a tener es una libertad por convención, una libertad convencional, una libertad mediada por esas pautas, ¿no?, que son las que va a fijar el contrato social. Y lo que va a hacer lo que es importante relevar de este pasaje y de esta forma de contratar que propone Rousseau es que no hay un carácter sacrificial, que es algo que Espósito destaca, que está muy presente en la transición de Hobbes, como que hay un sacrificio, ¿no? O sea, el hombre sacrifica esa capacidad de dar muerte y la otorga al soberano, que va a ser el que la administre. Para Rousseau no hay sacrificio, lo que hay es utilidad recíproca, o sea, es todo lo contrario a un sacrificio, porque lo que va a lograr en el estado civil y político es ser tan libre como era en el estado de naturaleza, pero con mayores seguridades, o sea, no expuesto a esa resistencia o esas fuerzas que la naturaleza le oponía. Y además, una de las cosas más importantes del contrato social y de esta transición tiene que ver con que no es un contrato con los demás nada más. O sea, el contrato social no es un contrato de cada hombre con respecto a los otros. Es con respecto a los otros, pero también es con respecto a sí mismo. Entonces, cuando se pasa del estado de naturaleza al estado civil o político, lo que sucede es que el hombre pasa a ser todo
y parte a la vez. Entonces, lo que va a querer es que ese todo persevere. Porque si el todo persevera, persevera la parte. Y no hay forma de que si atento contra la constitución del todo, no atente al mismo tiempo contra mi propia constitución. Si la parte se percibe como forma del, si cada hombre se percibe como parte del todo, siempre va a querer que el todo persevere y que el todo triunfe y que el todo se propenda al bien común y que el presupuesto del todo sea el interés general. Porque esa es una forma de beneficiarse, esa es una forma de aumentar la utilidad que le reporta la asociación. Entonces Rousseau va a estar preocupado porque la construcción de ese cuerpo civil o político esté mediado por esa relación de utilidad, y utilidad en el sentido más genuino y honesto de la palabra. No utilidad como, ay, quieren sacarle provecho, sino como, no. Es importante construir un todo porque en la medida en que yo conformo el todo, me beneficio. Y esa es una noción que es fundamental en Rousseau, que es uno de los comunitaristas, o sea, es uno de los principales pensadores de la comunidad en términos de la utilidad que refiere. Y así como el hombre, como el humano, como el cuerpo humano tiene una voluntad individual, ¿no? Una voluntad individual, este cuerpo político conformado por cada uno de los humanos que contratan tiene a su vez una voluntad propia, que ¿cuál es? Acá viene el hit, otro de los hits. ¿Cuál es esa voluntad? General. Esa voluntad. El soberano, la voluntad general. Tal cual, la voluntad general. Ese cuerpo civil o político que se conforma por medio del contrato es lo que se llama el soberano. El soberano o el Estado, lo mismo, soberano o el Estado. Y cada uno, ¿no? Cada uno de los que contratan son... ¿Es lo mismo el soberano que el Estado? ¿Cómo, perdón, Pablo? ¿Es lo mismo el soberano que el Estado? Porque en un momento yo entendí que dentro del Estado estaba el soberano, el príncipe y el gobierno. Mira, entre gobierno y Estado, no entre Estado y soberano. No, porque el Estado era la extensión, decía, y que un Estado podía ser más grande o más chico, el soberano era el pueblo. Quiero hacer esta aclaración, que está bueno lo que traes, Pablo, y está bueno también lo que decía Bárbara. A ver, para Rousseau, Estado y soberano es lo mismo. Son lo mismo visto como si fuesen las dos caras de la misma moneda. ¿Sí? Cada humano, cada hombre que contrata, al mismo tiempo es súbdito del Estado y ciudadano del soberano. O sea, cada uno es todo y parte a la vez. Entonces, si nosotros nos posicionamos desde el punto de vista de la parte, cada uno es súbdito desde un punto de vista pasivo y ciudadano desde un punto de vista activo. Y si nos paramos del lado del todo, no de la parte del todo, el conjunto es el Estado, ¿no? En términos pasivos, y el conjunto es el soberano en términos activos. Entonces, estas posiciones son intercambiables. Después, o sea, lo que va a tener el soberano, el Estado, acá ya podemos empezar a jugar con estos conceptos, es una voluntad propia. Una voluntad propia que es distinta de las voluntades individuales que la conforman. Y esa voluntad, que es llamada voluntad general, lo que tiene que tender es al bien común, es decir, a la utilidad recíproca y a la perseverancia de ese todo. Voy a hacer una última aclaración y con esto termino. Nos quedaron un montón de cosas afuera, pero lo principal está. Después lean el texto y si tienen alguna duda o alguna reflexión, bueno, no sé si tienen mi mail, pero me lo piden. Si quieren lo charlamos, pero lo último que quiero decir en relación a esto es que así como podemos distinguir en el cuerpo humano una voluntad y una fuerza, ¿no? Como hay una voluntad que de alguna manera proyecta una decisión y una fuerza que la ejecuta, ¿no? Como un mecanismo que ejecuta esa decisión, en el cuerpo político o en el Estado, también podemos encontrar esa distinción. Entonces, lo que va a decir Rousseau es, la voluntad general le pertenece al cuerpo en su conjunto. La voluntad general es inalienable e indivisible.
No existe tal cosa como la posibilidad de representar la voluntad general. Por eso acá es muy peligroso esto que yo les decía de la confusión con nuestra contemporaneidad. Nosotros hoy hablamos de democracias representativas. Nosotros no formamos hoy o no participamos de lo que llamamos la conformación de la voluntad general de manera directa. O sea, ahí estamos mediados, ¿no?, por representantes que son los que se juntan y toman las decisiones, que son las que convienen al pueblo y bla, bla, bla. Para Rousseau la voluntad general es inalienable, ¿sí? No puede delegarse. Y además es indivisible, que indivisible no quiere decir que es unívoca o que es única. O sea, la voluntad general, o que es unánime. O sea, la voluntad general es una sola. O sea, voluntad general puede haber una. No quiere decir que tenga que ser unánime, que todos tengan que opinar igual, pero no puede haber dos voluntades generales. ¿Sí? Y lo que sí puede delegarse es la fuerza, o sea, la ejecución, el poder de llevar a cabo los designios de la voluntad general. Y eso es lo que va a hacer el gobierno, ¿sí? Ese rol lo va a ejecutar el gobierno. Y ahí sí es que vamos a tener distinguidas las diferentes formas de gobierno en el contrato social que hablamos de monarquía, aristocracia, democracia, ¿no? La democracia sería la forma de gobierno más perfecto porque sería el gobierno de todos, ¿no? La aristocracia sería el gobierno de unos pocos y la monarquía sería el gobierno de uno. En una democracia lo que sucedería es que estarían fundidas en el todo la voluntad y el poder, ¿no? Es como que estaría unificado. Y me parece que puedo llegar a terminar la clase y después quiero escuchar a Pablo, que antes tenía una observación que espero no haya quedado... No, ya. ¿Ya pasó? Perdón, Sí, Pablo, pero necesitaba avanzar porque estamos medio tarde, está todo perdón. bien, te lo haré, es una cuestión, una duda que tengo yo, pero no tiene nada. Ahora nos quedamos unos minutos y me la comentas si querés. Me parece importante terminar, o interesante terminar con... ¿Dónde está lo de la democracia? Un segundo, ya terminamos. Dice algo así, ¿no? Porque aparentemente Rousseau nos está diciendo que la democracia sería la mejor forma de gobierno porque es la que es más fiel a esta idea de que cada uno tome parte en no solamente la voluntad general, sino además en la ejecución de las decisiones. Y dice lo siguiente, cuando habla de la democracia. ¿Puedo hacer una pregunta sobre eso? Sobre la democracia. Porque hay un momento en el que él habla sobre qué forma de gobierno es más conveniente y empieza a decir que la democracia solo conviene si son pocas personas, porque si no, no conviene, porque se empiezan a mezclar los cargos. O sea, es tal cual como estás diciendo, Bárbara. Cuando él analiza las formas de gobierno, dice que no cualquier pueblo es apto para cualquier forma de gobierno y que cuantos más ciudadanos comunes haya, es mejor que haya menos ciudadanos, haya menos magistrados. Magistrados se les llama como a los gobernantes, no a los jueces, como le decimos hoy en día. Entonces, que una democracia solo sería posible en un pueblo que tenga determinadas características muy precisas, entre ellos que sean pocas personas, habla de mucha igualdad de rangos y de fortunas, gran sencillez de costumbres. O sea, primero para decir cuál es la forma de gobierno adecuada hay que hacer un diagnóstico del pueblo, ¿no? Y quiero terminar con esto, que dice lo siguiente. Dice, si tomamos en todo rigor, en todo el rigor de su acepción, habría que decir que no ha existido nunca una verdadera democracia y que no existirá jamás. Pues es contrario al orden natural que el número grande gobierne y que el pequeño sea gobernado. No es posible imaginar que el pueblo esté continuamente reunido para ocuparse de los asuntos públicos y se comprende con facilidad que no podría crear comisiones a tal efecto sin que la forma de administración cambiase. Si hubiese un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente, pero un gobierno tan perfecto no es propio de los hombres. Y después ahí termina y dice que si fuera tan perfecto tampoco no necesitaría ser gobernado.
en un momento. Pues si fuera todo virtuoso, no haría falta gobierno. Tal cual. Sí. Entonces me adelanté a lo que quería decir, profe, perdón, lo dije de otra forma. No, lo complementaste porque entre lo que yo leí, entre una parte que leí y la parte que dice que un gobierno tan perfecto no es posible para los hombres, en el medio estaba lo que vos dijiste, así que hicimos una combinación. Bueno, yo creo que si bien quedaron varias cosas afuera y que esta clase podría durar 1 hora más, me parece que es un horario ya en exceso de lo razonable, así que por mi parte, a menos que tengan dudas, consultas, reflexiones, ganas de preguntar algo, lo que fuera, estaría. Así que los escucho. Si quieren decir algo, consultar algo, vaya pensando alguien un tema de salida. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo? ¿Cómo era la cita de Spinoza de la libertad? A ver si las voy a escribir. No sé si es textual, pero creo que sí. Vaya pensando alguien algún temita. Ahí lo mando, ¿eh? Bueno, antes de que pongan la música, para la clase que viene, tenemos para leer el libro de Sade, la de filosofía en el tocador. Aquí. Perdón, no sé si querías decir algo, Jani. No, dale con todo, Pauli. Dale, perfecto. Bueno, nada, básicamente va a ser este libro, no hay ningún otro textito más para leer, está en el Drive, y si alguien lo tiene el librito como recomendación y también como experiencia, si alguien tiene la oportunidad de salir o va a salir o lo que sea, llévenselo y léanlo en público, ahí, no sé, en una fila, en el colectivo, en el tren, y prueben a ver qué sienten ustedes, y si tienen ganas después comentarlo en la clase, y si no, y también qué sienten que generan, o si no generan nada también en otra persona. Y sobre todo, hago la salvedad, si tienen una edición no como esta que está así, es simplemente el titulito, una así, inclusive esta la consiguen a 100 pesos, o sea, inclusive como también pueden ir y comprarla y decir, che, estoy buscando el libro de la filosofía del tocador de Sade, a ver qué expresión tiene la persona que se las va a vender, ¿no? Bueno, así que nada, eso. Ahora, una pregunta, pero tipo, ¿leerlo así como en voz alta o ponerme a leer al lado de, o sea... No, si lo leen en voz alta sería espectacular. No, si querés vas así, como quien saca la cosa, vas y te pones a leer en la fila, o no sé. Si tienen ganas y quieren probar, a ver qué pasa. Y sobre todo, si tienen uno así, hay uno de un fueguito mágico. El fueguito mágico, ahí está. Perfecto, hay como unas ediciones como para ponerse, si llegan a leerlo en voz alta en algún lado. Así que nada, bueno. Está difícil igual con el barbijo, medio que no modulo en la vida natural, tipo... Quedaría más misterioso. Bueno, dejo para la música. Chiquis, al final tomé el toro por las astas y hoy les voy a compartir una canción, un video. A ver, que hace mucho no lo veo. Alguien puso un link, me parece, de YouTube. Sí, pero me salió la autoritaria de ahora. Perdón, Federico, seguro que estaba buenísimo, pero justo había encontrado uno y dije, bueno, ya fue, voy con ese. La próxima vamos, tiralo antes. Bueno, a ver si reproduce. Gracias, profe, excelente. Me encantó la clase. De nada, chicos. Lo mismo digo.
Bueno, que tengan